Muy buenas tardes con todos, señor Eric, Elvis, Buenas tardes, ingeniero. Andy, Jimena, Samuel. ¿Qué tal, Muy buenas ingeniero? Buenas Buenas tardes. 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 Bien, me parece que ahora sí estamos listos. Por favor, voy a iniciar con el registro de la asistencia. Les pido que por favor enciendan sus cámaras todos. Ya, por favor atienden a la lista, ¿sí? Mm, A ver, el día de hoy es 12. El señor Alvarado Fran. Presente, ingeniero. Listo. Señor Marco Chango. No. Señor Jimmy Choice. Presente, ingeniero. Listo. Señorita María Fernanda Choice. María Fernanda. No. Señor Eric Freire. Señor Eric Freire, ¿no está? Presente, ingeniero. Ya. Señor Elvis Fuentes. Presente, ingeniero. Listo. Señor William Pluas. William Pluas. Señor Andy Romero. Presente, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, señora. Gracias. Señorita Valeria Villamar. Valeria, ¿no? Señor Anthony Bisueta. Tampoco. Señor Kevin Zamora. Señor Kevin, tampoco no está. Presente, ingeniero, Señorita. no sé si me escuchó. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, señor Kevin. Señorita Mayerlin Dumes. No. Y señorita Jimena Villegas. Presente. Ya está. Listo. Por favor, Presente, buenas noches, ingeniero. buenas noches, señor Marco, ¿verdad? Sí, Marco Chango. Ya, listo. A ver, por favor, permanezcan encendidas las cámaras para tomarlos la captura de respaldo de evidencia que estuvimos en la clase. Iniciamos. A ver, ¿quién no le visualizo? El señor Jimmy. A ver, todos por favor, sí, no se muevan ahí. Listo. Listo, y déjenme me guardo. Ya listo, ahora sí. A ver, nosotros ahora sí vamos a iniciar. Les pido por favor la atención ya del caso. Como les reiteraba las clases anteriores, de ser posible, por favor, permanezcan con sus cámaras encendidas. De esa manera yo también eh, puedo visualizarles, puedo de hecho presentir que están atentos y que, como les decía, la clase es lo más similar a lo que teníamos en la forma presencial. ¿Sí? Bien, a ver, si no estoy mal dentro del horario, teníamos hoy las primeras horas lo que es la materia de gerencia. ¿Sí? En cuanto a la materia de gerencia, tenían una actividad, ¿sí? Tenían una tarea que tenían que cumplirla. Por cierto, topando el tema ya,
espero ya todos hayan podido matricular en el curso dentro de la plataforma de Moodle. O si no, pues que me comenten quiénes tal vez tienen o tuvieron dificultades en conectarse, pues no en conectarse, sino en matricularse, en acceder y por ende cumplir con las actividades. Ingeniero, buenas tardes. Sí, ya les escucho. Buenas tardes, señor. ¿Quién me saludó? Yo, Sueta. Anthony, buenas tardes. Yo aún no me he podido matricular en su cátedra, en su curso. Y le pediría de favor si me podría enviar la clave para poderme matricular. La Porque clave, yo... a ver, ¿qué Ya. pasó? A ver, le escucho, le escucho. No, dígame, sigue, pero sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo matricular? En lo personal, porque aún no tenía, o sea, la máquina estaba siendo arreglada y recién antes de ayer la tuve, pero no tenía la contraseña, no tenía. O sea, yo sé A ver, antes de ayer fue, eso sería el día domingo, lunes, martes. De hecho, yo que el día de ayer yo les envié, parece que ayer en la mañana. yo no estuve tampoco en su clase anterior y la verdad en el mensaje de grupo a veces no me doy cuenta porque paso ocupado en la mañana, tarde. Yo llego a mi casa a 5:30, 6. A ver, chicos, a ver, le escucho de pronto a alguien más. ¿Quién más tiene alguna novedad en cuanto a la plataforma? Yo, ingeniero. Ya, Buenas noches. bueno, algo usted ya me comentaba. ¿Qué pasó, señor Yo- Eric? Aún no me dan solución, ingeniero. ¿Pero qué Ya la pasó? ingeniera ¿Olvidó Evelyn la...? me dijo que sí, se me olvidó la clave y la contraseña. Del usuario y la Pero contraseña, ya, perdón. ya habló con alguien del departamento de TICS, me Con la parece que ingeniera saben. Evelyn. Con la ingeniera Evelyn hablé la semana pasada y ella me ¿Ya? dijo que iba a hablar con alguien del departamento de TICS. Incluso ayer le pregunté y me dijo que todavía no le daban respuesta. Entonces tengo que esperar. Sí, puede ser. Insisto en ese caso, si es que puede comunicarse usted directamente, sería mejor para que No le dé conozco a nadie del solución más. departamento de TICS. No sé quién estará, el ingeniero Merino, el ingeniero Domínguez. A ver, puede escribir una De la ingeniera y yo, Evelyn, que es yo luego coordinadora, no le ayudó lo ahora a mí. reenvío. Eh, lo que pasa es que ha de haber muchos casos que están en la misma o en similar situación, entonces dar solución eh, a veces si nos está insistiendo es complejo, ¿no? Entonces tenemos que seguir insistiendo en este caso, si poder comunicarse directamente. Si no estoy mal, creo que tienen que nuevamente volver ¿cómo es? A registrarse o así, o esperar un tiempo. No estoy bien claro en eso, pero si ya se comunican tal vez directamente con alguien de TICS, pues ahí sí, les pueden dar solución. A ver, señor Andy, le está levantando la mano. No sé si se levantó por error o está No, pidiendo la ingeniero, es palabra. que le quería decir sobre las tareas que usted envió de esta materia. Ya. Es que recién me matriculé hace unas horas y me indica que la tarea ya se venció el tiempo. Y no tenía conocimiento, la verdad le digo, sobre esa tarea, por lo que no estoy en el grupo. Ya me comuniqué con el compañero Samuel para que enviara un número al grupo para que me agreguen, pero todavía no me han agregado y la tarea esa no la he podido enviar. No sé si usted me podría ayudar, si podría enviarla más tardar mañana o qué tiempo me podría dar para presentarla, si no es mucha molestia. Eh, ya. Porque la tarea de finanzas, esa sí yo tenía conocimiento porque usted la mandó en clase, esa sí la presenté, ya se la envié, solo me falta la de gestión. Ya. Bueno, está bien. Les he escuchado los dos, tres compañeros a saber la situación en la que está. Para no alargarnos, de hecho, en este tema
el acceso a la plataforma, por ende el acceso al curso, a las actividades que están asignadas ahí. A ver. El curso estuvo creado ya, bueno, desde el día viernes. Yo el día de ayer les compartí en la mañana ya la clave de matrícula, el nombre del curso, los nombres de los cursos para que ustedes puedan acceder. Las materias ahí asignadas o que ya fueron, de hecho, previamente compartidas dentro de las horas de clase, sí, ya fueron compartidas, ya fueron mencionadas cuáles son las actividades que tienen que cumplir. No quisiera en este caso iniciar con otras medidas u otras alternativas. En el caso cuando ustedes ya empiezan con el incumplimiento de las tareas y las actividades, ¿sí? Vean que por mi parte pretendo y mi objetivo es darle las facilidades, pero siempre y cuando se evidencie el compromiso y responsabilidad de ustedes. Entender que tienen otras actividades que cumplir, que tienen otras responsabilidades, en fin, otros roles también dentro de su vida como tal. Pero la principal responsabilidad que ustedes adquirieron, les recuerdo, es la de ser estudiantes, ¿sí? Entonces, si tenemos o ya adquirimos esta responsabilidad, debemos buscar las formas de cumplir con eso, ¿sí? Una responsabilidad. Una responsabilidad que demanda tiempo, que demanda dejar de lado muchas otras actividades, muchas otras cosas, y pues hay que cumplirlas, ¿no? Entonces, no quisiera ya escucharles tal vez más razones, justificaciones, o peor de los casos, que algunas sean excusas para que no hayan cumplido, ¿sí? Lo que en este momento voy a realizar es que de la tarea que estuvo enviada, al menos uno o dos estudiantes puedan presentarla, puedan exponerla, puedan dar explicación de lo que se realizó. Si no, pues ahí me tocaría ya no voluntariamente, sino ya al azar, dar dos nombres y si ya no sean, lamentablemente, si es que no tiene la tarea, pues ya lo sentiré mucho, ¿no? Entonces aquí viene eh, como quieran llamarlo, compañerismo tal vez. Entonces les pregunto, dos compañeros, uno o dos compañeros que dé explicación de la tarea, pues y si no, lo digo yo de forma aleatoria, dos nombres. Entonces, ¿quién, por favor, va a explicar, va no tanto exponer, a explicar lo que realizó en la tarea y de qué se trataba, todo eso? Si alguien que, compañero, por favor, les escucho. Nadie. De la tarea que hicieron nada más. No les estoy pidiendo de otra cosa. Nadie lo realizó. Buenas tardes, compañeros. ¿De cuál De era? de la tarea que envió de gerencia, pidió 5 ejemplos de flujo continuo, 5 ejemplos de flujo discontinuo, pidió la, ¿cómo se puede decir? Definiciones. La ecuación de lo que es el flujo vehicular Ya. con los diagramas. Ya. Si De lo gusta que puede es compartir su pantalla, perdón que le interrumpa, si gusta puede compartir y ahí tal vez para entenderlo de mejor manera, señor, que es que tiene el documento ahí en su dispositivo. Déjenme le habilito, pero debe estar. Ya. bueno, lo que yo entendí, no es lo que tengo. A ver, escuchamos. Rápido. Que hablaba yo lo entendí de esta manera, de 5 ejemplos de flujo de circulación continua,
yo le puse exactamente o especificando la vía y la imagen. Ya, Más está o menos muy así nos bien. enseñó el ejemplo. Así mismo de circulación discontinua. ¿Verdad? Después de eso, Despacio, despacio, pero consulta. eso. A ver, un ejemplo de discontinua, póngale ahí. Explíquele cualquiera de esos, de discontinua, cualquiera de las imágenes de los De ejemplos. discontinua, podemos decir, por ejemplo, aquí lo que es la 9 de octubre, a lo largo de la 9 de octubre en la ciudad de Guayaquil. En Ya, todas hay intersecciones, en toda la avenida 9 de octubre hay intersecciones. Y en todas las avenidas está semaforizada. perfecto. Esa no Entonces, es. Ya listo. Continúa. de ahí pidió también, este es el título, se puede decir. Consultar Parte información de esa acerca de la ecuación. ecuación fundamental, claro, del flujo vehicular con sus respectivos diagramas, valores paramétricos y ecuaciones. Y hasta que pone B versus K versus Q y B versus Q. Que estamos hablando de flujo, lo que es la velocidad y la densidad. Este diagrama yo lo saqué de un PDF que puede descargar y aparte de eso también puede ver unos videos. Bueno, aquí habla explica más o menos de lo que se trata, ¿verdad? Y sí, vi que hablaba de que la densidad, o sea, no puede haber densidad si no hay vehículos, tiene que haber de ley vehículos para que se dé este cuadro, mínimo un vehículo, para poder realizar el estudio. Y a su vez ese vehículo va a lo que es imprimir velocidad y poder realizar, vuelvo a repetir, lo que es el estudio en sí, para poder realizar una relación entre aquello. Está la de velocidad flujo, que estaba la de lo que es la densidad y flujo. Y aparte de eso, en sí pidió definiciones, pero bueno, en todo caso, de lo que es volumen, de lo que es Ya. flujo, de lo que es densidad, demanda y bueno, y capacidad. Una de ellas, de cualquiera de ellas. Hábleme de cualquiera de ellas, señor. Que... Bueno, ahorita que está aquí, la densidad es el número de vehículos de una carretera o carril y generalmente se expresa como vehículos por kilómetro. Perdón, esto es lo que les decía, que en un espacio de la carretera de la vía de ley tenemos que tener mínimo un vehículo para poder realizar el estudio. A eso le llamamos la densidad, la cantidad de los vehículos que están ocupando ese tramo o ese espacio de la vía. Eso, eso. No sé si esté bien hasta ahí. Sí. No sé si tiene algo más. Si no, yo... No, de ahí ya culmina la tarea. Pues. Ya, listo. Gracias, señor Kevin Zamora. Muchas gracias. Está muy bien el trabajo, está muy bien la tarea. Tal vez en la parte de las relaciones, cuando usted tenía esos gráficos, un poquito tal vez de entenderlo de mejor manera esa parte. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en esas gráficas hay un incremento de la densidad? ¿Qué pasa con la velocidad? Entonces, esa era una de de los objetivos, que ustedes entiendan la relación que existe entre esas tres principales variables. ¿Sí? A ver, salvados. ¿Quién más se va a presentar la tarea? ¿Alguien más de pronto?
más. Bueno, por el día de hoy agradezcan al señor Kevin. Bien, ahora sí vamos a iniciar, a continuar con el desarrollo de la materia. Estábamos ahí. Entonces, para no alargarnos, como les decía, por favor, traten de dar solución a todos esos inconvenientes que tienen en cuanto a la plataforma o busquen alternativas. Yo les compartí mi correo electrónico a que en tal caso puedan enviar la tarea por ese medio, ¿no? Y todo tiene solución, todo tiene solución. En el grupo, por ejemplo, que ustedes manejan del WhatsApp, de los, ¿cuántos son ustedes? Todo el curso, habrá, por ejemplo, alguien que sí pudo acceder. Entonces ya sabe, por último, el detalle, cómo está la tarea, porque tal vez no se entendió en clase. Entonces ahí piden que tome una captura, lo ubique ahí. Entonces, de esas las formas, las maneras. No busquen tanto por ahí salidas falsas, como se diría. Sí, bien, entonces continuando, revisamos. Yo le envié el deber a su correo. Sí, eso les decía. En ese caso, en ese ejemplo, ¿sí? Eh, justo me escribió Jimmy. Bueno, no hay problema, señor Jimmy. Ya, yo lo revisaré igual el correo electrónico, ¿sí? Bien, retomando como les decía, parte de esta infraestructura vial que hablábamos acerca de la capacidad, podría ser, en este caso, la circulación continua y la circulación discontinua. Como revisábamos en los ejemplos, y los ejemplos ustedes tenían como tarea, en donde se pueda evidenciar, en este caso, un tramo o una vía que tenga este tipo de circulación, tanto continua y otro tramo o otra vía o un punto que tenga circulación discontinua. Es decir, donde tenga interrupciones y pues donde no las tenga interrupciones. De ahí la necesidad o el tipo de vía que se define, de acuerdo al tipo de circulación que se presenta, es decir, dar privilegio, dar preferencia a cierto tipo, en este caso, de sentido o cierto tipo de vía sobre otras que van a tener, en este caso, relación o van a tener que tener en una intersección como tal. Entonces, desde ahí damos preferencias, ¿no? Y por ende, cuando se da en este caso una circulación continua, aumenta la capacidad vehicular, aumenta los flujos de velocidad y por ende los tiempos de viaje tienden a disminuirse. Entonces, eso es lo que a veces no ocurre, no sucede cuando tenemos intersecciones donde se interrumpe constantemente. Además de ello está la tipología o el tipo de vehículo que se maneja. Tal vez es un vehículo pesado en su mayoría, entonces, y por el número de carriles, entonces va a disminuir ya, drásticamente los rangos de velocidad y la capacidad, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de infraestructura a analizar, se debe establecer un procedimiento para el cálculo de su capacidad y calidad de operación. Es decir, nosotros vamos a estar en la capacidad de saber cuál es la capacidad o cómo vamos a calcular esa capacidad de una vía o de un tramo o de un punto en específico, ¿sí? Sobre todo cuando son tal vez puntos conflictivos, a hacer referencia a un punto. Y la calidad de operación, es decir, cómo está funcionando esa vía o ese tramo, ¿sí? Que regularmente sitios, por ejemplo, por pues, la penitenciaría, ¿sí? Este tramo, de cierta manera, en algunos periodos se vuelve un poco conflictivo. Entonces, en algunas partes del día, esa calidad de operación donde funciona esa vía o esa parte de esa vía va a tener niveles mucho peores, es decir, niveles de saturación. Y en el resto de los días va a tener tal vez niveles estándares o normales en donde no hay interrupciones. Entonces, eso es lo que se pretende analizar y dar cierto tipo de soluciones o ciertos tipos de alternativas en base a esa información que ya tenemos, ¿sí? Entonces, o por lo tanto, mediante este análisis de capacidad que hacemos referencia, también se estima la cantidad máxima de vehículos que el sistema vial puede acomodar mientras se mantiene una determinada calidad de operación.
e introduciéndose aquí el concepto de nivel de servicio. Entonces, nosotros prácticamente cuando ya pretendemos medir esta calidad de operación, es decir, saber cómo está o en qué nivel está operando esta vía, ya vamos a hablar directamente de un nivel de servicio, ¿sí? Son 6 niveles de servicio. Entonces, dentro de esta calidad de operación, nosotros vamos a estar en la capacidad de determinar a una vía, a un tramo, qué nivel de servicio está o en qué niveles de servicio se aproxima tal vez a estar, ¿sí? Esto va a estar en función de su capacidad, sobre todo en función del flujo vehicular, perdón, ¿sí? Sobre todo va a estar en función del flujo vehicular, porque en relación al flujo vehicular es que se determina en este caso si es que llega ya o está llegando al máximo de su capacidad, ¿sí? De su capacidad en este caso de albergar cierto número de vehículos, ¿no? Entonces, el principal objetivo del análisis de la capacidad es estimar el máximo número de vehículos, o en este caso a su vez también personas, que un elemento dentro de un sistema vial puede acomodar con razonable seguridad durante un periodo de tiempo. Es decir, entonces, ¿cuál va a ser el principal objetivo de la capacidad vial? Hacer el análisis, en este caso de la capacidad, estimar el máximo número de vehículos en este caso, ¿sí? Y si hacemos referencia, también podemos hablar cuando son zonas urbanas de personas, ¿sí? Pero sobre todo en este caso que estamos enfocándonos es al tema de número, cantidad de vehículos o el flujo vehicular. En este caso, que un sistema, en este caso vial, puede acomodar razonablemente. Es decir, aquí ya entra también otros aspectos como la seguridad, porque no es que tal vez albergo mayor cantidad de vehículos, pero eso debe cumplir ciertos estándares, ciertos parámetros de seguridad. Es decir, por ejemplo, el distanciamiento, la distancia que debe haber entre el vehículo que le antecede y el vehículo que va detrás, ¿sí? Cierta distancia para que, por ejemplo, exista en algunos casos, en alguna interrupción, la distancia acorde para que el vehículo pueda frenar y no se produzcan lo que son los siniestros o accidentes, ¿sí? Entonces, esta capacidad también va a estar en función de ciertos aspectos, factores que incurren en la seguridad, ¿sí? Entonces, eso de hecho lo vamos a revisar. Y aquí un poco a definir lo que es el nivel de servicio, ¿sí? Lo que es el nivel de servicio nos dice que básicamente un nivel de servicio se usa para medir la calidad del flujo vehicular, ¿sí? Para medir la calidad del flujo vehicular. Esto puede ser, haciendo un poco referencia a la imagen, en cualquiera de esos puntos que ustedes pueden mirarlo ahí. Son intersecciones, redondeles, rotondas, ¿sí? En cualquiera de esos puntos pueden, de hecho, hacerse este tipo de análisis, ¿no? Y que básicamente se usa para medir la calidad del flujo vehicular. Entonces, ¿qué es este nivel de servicio? Es una medida cualitativa. ¿Por qué es una medida cualitativa? Porque básicamente describe una cualidad, es decir, un nivel de servicio A, B, C, D, E o F. Entonces, por eso es una medida cualitativa. Ya hablábamos, de hecho, por qué es cuantitativa, en este caso, la cantidad de vehículos. Entonces, ahora hacemos referencia a la parte cualitativa, porque vamos a dar una cualidad, en este caso, en qué tipo de nivel de servicio se encuentra la vía o un tramo o una parte. Entonces, describe las condiciones de operación del flujo vehicular y su percepción por los motoristas y pasajeros. Aquí haciendo referencia igual a la percepción que tienen los usuarios, las personas, si en un tramo o un determinado tramo, si ustedes, por ejemplo, en el caso que les decía, en el tramo de la penitenciaría, ustedes en algunos casos ya tienen la percepción de que en ciertos horarios ese tramo es conflictivo, ¿sí? Existe gran acumulación de vehículos y por ende, si ya pudiéramos nosotros determinarlo así
de primera impresión, el nivel de servicio, podríamos decir que se encuentra en un nivel E o F, ¿sí? Porque si tienes ya ciertas limitaciones en cuanto a querer realizar un cambio de carril, limitaciones en velocidad, y ya, de hecho, tiene varias interrupciones como tal, ¿no? Entonces, estas condiciones se describen en términos de factores como tenemos la velocidad, el tiempo de recorrido, la libertad de realizar maniobras, la comodidad, la convivencia y la seguridad vial. Entonces, este nivel de servicio no únicamente también o no únicamente puede estar enfocado lo que es a la cantidad como tal de vehículos, sino también debe tener en cuenta ciertas condiciones o ciertos aspectos, factores que incurren también dentro de ello. Dentro de ello está la velocidad, el tiempo de recorridos y la velocidad, obviamente, si tengo acumulación del flujo vehicular, la velocidad va a tender a disminuir por seguridad, porque si estoy a una velocidad relativamente alta, no voy a tener tiempo suficiente o la distancia suficiente para frenar, para detenerme, para realizar alguna maniobra de evitar, ¿sí? Igual el tiempo de recorrido, ¿sí? Si el tiempo de recorrido, en este caso, está en función de interrupciones durante la vía, obviamente este tiempo va a tender a incrementarse. Igual la libertad de realizar maniobras, es decir, realizar un cambio de carril, ¿sí? Sobre todo este tema, realizar un cambio de carril o en algunos casos realizar un giro, obviamente, donde esté permitido o tal vez estacionarse debido a alguna circunstancia inusual del vehículo, tal vez, ¿no? La comodidad, igual haciendo referencia, la convivencia y la seguridad vial. Es decir, acá haciendo referencia a estos tres últimos aspectos, la convivencia que tal vez debe existir entre diferentes tipos de vehículos, tanto pequeños, livianos y los extra pesados, ¿no? Y también el tema de vehículos, en este caso, o de motos, ¿no? Y la seguridad vial también como un enfoque fundamental, porque si no tengo una seguridad vial, no está brindando o no se tiene, en este caso, una señalización adecuada, no está orientado a cuáles son las maniobras permitidas o prohibidas para el conductor, entonces no va a estar el conductor propenso a tener una circulación continua, ¿sí? Obviamente, aquí desencadena otros factores como la familiaridad que tenga el conductor con la vía, es decir, si ya conoce previamente por dónde puede desviarse, si en el caso desea desviarse, entonces son aspectos que también interfieren de alguna manera y directa o indirectamente, ¿sí? Y dentro de estos factores que hacemos referencia en esta última parte, tenemos factores que afectan al nivel de servicio. En este caso, factores internos y factores externos, ¿sí? De igual manera, en este caso, los factores internos van a ser las variaciones o van a tener como tal variaciones de velocidad en el volumen, en la composición del tránsito, en el porcentaje de movimientos de entrecruzamiento o direccionales, ¿sí? Son los factores que van a afectar directamente, en este caso, a estos aspectos, ¿sí? Y los externos, pues van a ser características físicas tales como la anchura del carril, la distancia libre lateral, la anchura de acotamientos y pendientes, de acuerdo aquí eh, a la tipología, a la geometría vial que se tenga. Y para saber que ustedes tal vez se está entendiendo esta parte, ¿cuál vendría a ser un ejemplo claro de estos factores internos? A ver, por favor, participen. ¿Cuál vendría a ser un ejemplo claro de estos factores internos? A ver, chicos, ¿cuál podría ser un factor interno? Que en ciertas calles el límite, por ejemplo, de velocidad es 50 y a veces no respetan ese límite. Eso sería Ya, externo.
A ver, revisemos bien. ¿Sería Internos, interno o externo? variaciones de velocidades en el volumen, la ¿Ya? composición del tránsito, en el porcentaje de movimientos entre cruzamientos direccionales. También puede ser el congestionamiento. Ya, el ejemplo que usted me mencionaba, señor Eric, en este caso sería los límites permitidos de velocidad. Entonces, ¿vendría a ser un factor interno o externo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Para mí es interno, Ya, pero ¿por qué sería interno? porque te limitan a que vayas a una velocidad. Ya, perfecto. Sí, está muy bien. Sí, está muy bien. Ahora, ¿quién me decía que no? ¿Y por qué no podría ser un factor interno? Fue Andy. A ver, ¿quién? No le identifiqué. Claro, estamos aquí y no se preocupen, no pasa nada si de pronto se equivocan, nos equivocamos, todos estamos propensos a eso, Es pero para que, eso estamos. es que según lo que dice ahí, para mí es eso, el límite de velocidad, porque dice externos, características físicas tales como la anchura de los carriles. Por ¿Ya? ejemplo, aquí en la José Vélez, en Daule, bueno, allá en Daule, porque estoy por otro lado, ciertos tramos de esa vía los carriles son más angostos, otros son más anchos, y entonces muchas veces, por ejemplo, pasa el bus y viene un camión y como no es muy ancha la vía, entonces a veces tienen roces o tienen que uno pasar para el otro y el otro esperar para después poder circular. Eso es un factor externo, según Ya. lo que dice ahí. Sí, está muy bien, porque son factores que tal vez ya no van a depender netamente tal vez de las acciones como tal que realiza un conductor, ¿sí? Y les pregunto aquí, ¿qué se entenderá por composición del tránsito? ¿Sí? Esa es una parte muy fundamental para entender este factor, en este caso interno. ¿Qué será la composición del tránsito? Yo entiendo son las interrupciones que existen en el tráfico, la libertad para maniobrar en la vía. Mm, No, no va mucho por ahí. A ver, ¿quién más? Puede En ser el, los que intervienen en el tránsito, que puede ser peatones, vehículos, Ya, eso. es, por ahí va, por ahí va. Alguien más me quería decir algo. Alguien más. Ya, entonces va Zamora encaminado quiere por ahí. hablar. Si alguien como estoy compartiendo la pantalla, no alcanzo a divisarlo Misarento todos. Zamora él quiere hablar. Andy, no, iba a comentar algo como lo que tú estás diciendo en la composición. También, según la imagen, o sea, tiene que ver los vehículos, según también los vehículos que están permitidos de ingresar a esa vía, o sea, los que van a poder circular. Ya, sí, eso está. A eso hace referencia, ¿no? La composición del tránsito básicamente es, en este caso, ¿cómo está eh, compuesto? Sería el término, la parte donde ustedes en este caso realizan el estudio. Si hagan cuenta que ustedes realizaron el estudio en los exteriores de el instituto, ¿no? Entonces, ustedes cuando realizan, en este caso, los aforos, clasifican de vehículos livianos, vehículos pesados, ¿sí? Diferentes tipos de vehículos, ¿sí? Recordarán cuando revisamos, de hecho, la normativa de clasificación vehicular. Entonces, en esa composición vehicular nos vamos a caer en cuenta que tenemos cierta cantidad de vehículos livianos, cierta cantidad, en este caso, de motos, cierta cantidad de tal vez tricimotos, en Daule es un ejemplo claro en eso, de vehículos pesados o de vehículos de transporte público. Entonces, a eso hace referencia la composición del tránsito, porque ¿qué es lo que pasa si es que en este tramo donde les digo, existiera tal vez el 50% de vehículos pesados?
¿sí? La composición del 100% de vehículos que existen, el 50% sea únicamente de vehículos pesados. Entonces, esta velocidad, su mayoría va a estar tal vez limitada a la velocidad que tenga un vehículo pesado, porque en su mayoría está compuesto este tramo de esta vía por esta cantidad de vehículos. Entonces, a eso hace referencia la composición del tránsito, es decir, cómo está en este caso o qué porcentajes ocupa cierto tipo de vehículo, ¿no? Y esto va a variar siempre en diferentes circunstancias o en diferentes tramos. En algunos casos, tal vez en las zonas céntricas, tal vez únicamente va a ser vehículos livianos, vehículos pequeños, ¿sí? En cambio, si es en otro tramo, si es en otra parte, tal vez va a variar, ya voy a tener presencia mayores cantidades de vehículos de transporte de carga, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia. De igual manera, el porcentaje de movimientos de entrecruzamiento o direccionales, es decir, tal vez en este caso los giros que realizan, qué cantidad de vehículos tal vez se desvían en cierta parte o en cierto tramo de la vía. Entonces, si existe una gran cantidad de vehículos que se desvían, ¿cuál es el espacio tal vez destinado que se le da o un carril para que estos vehículos puedan tener esa desviación o ese giro? Entonces, son aspectos que están ya considerados como factores internos netamente, ¿no? Porque ya los factores externos nos dicen características físicas. Entonces, como características físicas, ya entendemos que tal vez, o hacemos referencia que ya viene de la infraestructura vial o de la geometría vial como tal de la vía, que en algunos casos, por condiciones ya tal vez de mal diseño o condiciones en nuestro país, Guayaquil no creo tanto, pero por ejemplo Quito, perdón, sí tiene bastantes limitaciones en cuanto a niveles de pendientes, la geografía como tal a veces no permitió un mejor diseño o viene ya como tal del diseño, entonces corresponde ya netamente a las características físicas, ¿sí? Que por más que el conductor o en este caso el usuario tiene que estar ya sujeto a esas reducciones de carril, por ende reducción de la velocidad, entonces a eso hace referencia, ¿no? Entonces eso que se entienda y se vaya quedando un poco más claro, ¿sí? Igual, no sé si hasta ahí se entendió de mejor manera o tienen preguntas hasta ahí de estos factores que afectan al nivel de servicio, tanto los internos como pueden haber también los externos, ¿sí? ¿Sí se entendió? Sí estarán tal vez entonces en la capacidad de realizar ejemplos para la próxima clase de estos dos factores, tanto internos como externos, ¿sí? Será unos 5 de cada uno, 5 factores internos y 5 factores externos, ¿sí? Y para ya entrarlo en lo que es el manual de capacidad, dentro del modelo HCM del 2010, ¿sí? Del TRB, en donde hace referencia prácticamente se ha establecido 6 niveles de servicio denominados A, B, C, D, E y F. ¿Cómo van estos niveles? De acuerdo a su jerarquía, ¿sí? Van del mejor al peor, es decir, desde el nivel A irán hasta el nivel F, ¿sí? Similar a lo que está en las imágenes, ¿sí? El nivel A podríamos hablar que está superior, de hecho la flecha está para arriba, y va hacia el peor, hasta llegar hasta el nivel F, en donde ya tenemos demasiada presencia de vehículos, por ende tenemos ya serie de restricciones de velocidad, de maniobras, ¿sí? Entonces, esa es prácticamente los niveles cómo están constituidos, ¿no? Del mejor al peor, constituido desde la A hasta la F, ¿sí? De hecho, se definen según las condiciones de operación, sean la circulación continua o discontinua. Entonces, ahí viene haciendo referencia ya un poco a ir entendiendo cómo está clasificado estos 6 niveles dentro del manual de capacidad vial, ¿sí? Eh, Antes de aquello, y para también hacer referencia
¿Cuáles son estas condiciones prevalecientes o condiciones, en este caso podríamos llamarlo necesarias, ¿sí? Para que poder medir este nivel de servicio? Es decir, puede ser que tal vez en alguna parte tuvieron que realizar algún tipo de mantenimiento, algún tipo de trabajo en la vía o en un desvío aledaño. Entonces, son condiciones que tal vez van a influir directamente para que, imagínense si ustedes fueron a realizar el aforo y tal vez no se enteraron de que más adelante o en el desvío que tal vez habían tomado, estuvo realizando algún tipo de mantenimiento. Entonces, haciendo referencia a eso, debe haber ciertas condiciones que deben prevalecer o ciertas condiciones básicas o generales para medir este nivel de servicio, ¿sí? Entonces, aquí nos hace referencia que es necesario tener en cuenta el carácter probabilístico de la capacidad, por lo que se puede ser mayor o menor en un instante dado. Es decir, por ello es la importancia de realizar el aforo al menos durante 6 horas, ¿sí? Entonces, porque en algunos tramos, en algunas partes, sí va a haber esa variedad, que se puede incrementar el flujo vehicular o a su vez puede disminuir. Esto por las actividades que tal vez se desarrollan en base a ese tramo o a esa vía. No puede ser que es una zona comercial o es el punto que conecta eh, un cantón con otro cantón o una ciudad con zonas aledañas, ¿no? Entonces, ahí viene ya este tipo de relaciones, ¿no? ¿Cuál es el cumplimiento o el desarrollo de esas actividades? Entonces, como la definición nos expresa, la capacidad se define para condiciones prevalecientes, que son factores que al variar la modifican y estos se agrupan en 4 tipos generales. Condiciones de infraestructura vial, condiciones de medio ambiente, condiciones de tránsito y las condiciones, en este caso, de los controles, haciendo referencia a cada una de ellas. Las condiciones de la infraestructura vial va a ser obviamente la parte de infraestructura, cómo está constituida o qué número de carriles están habilitados para la circulación, ¿sí? Todo lo demás. El medio ambiente van a ser condiciones acerca de si tal vez es una época lluviosa, es evidente tal vez la presencia de vientos fuertes, de algún tipo de condición ambiental, ¿no? Aunque en nuestro país De tal vez no derrumbes. sé, derrumbes puede ser, ¿no? Entonces son condiciones medioambientales que de alguna manera pueden estar influyendo. Igual las condiciones del tránsito, haciendo referencia sobre todo a la composición vehicular. Y las condiciones de controles, es decir, a la señalización horizontal, vertical, a la orientación que se le da, en este caso, a los conductores para que eh, puedan realizar maniobras o de alguna manera estén prohibidos de realizar alguna maniobra. Entonces, vamos a revisar cada una de esas condiciones. Y para que no se vayan aburriendo, vamos participando y me ayudan con la lectura. A ver, ¿quién me ayuda, por favor, con la lectura de las condiciones de infraestructura vial? A Son ver, características físicas de o calle, tránsito continuo o discontinuo, con o sin control de acceso, dividida o no, dos o más partes o dos o más carriles, etcétera. El desarrollo de su entorno, las características geométricas, ancho del carril y acotamientos obstruccionales, lateral, velocidad de proyecto, restricciones para el rebase de carriles exclusivos y características de los alineamientos y el tipo del terreno donde se aloja la infraestructura vial. ya, listo, muchas gracias. Entonces, estas condiciones de la infraestructura vial nos dice que van a ser básicamente las características físicas de una carretera o una calle, ¿sí? Las características físicas de una carretera o una calle, entendiéndose entonces eh, este espacio donde, en este caso, los vehículos van a circular libremente. Entonces,
Ya luego, si es que hay tránsito continuo o discontinuo, ya también es otro aspecto secundario. Y en este caso, con o sin control de accesos, dividida o no en dos o más carriles. O sea, esas ya son características tal vez que definen al tipo de vía, en este caso, ¿sí? Si es una vía, una autopista, una perimetral, ya definirían básicamente qué tipo de vía es, pero básicamente estas condiciones son características físicas de una calle o carretera. Ese es el aspecto fundamental. Ya después las condiciones que definen a una vía, a un tipo de vía, son, como lo digo, las condiciones que definen a esa vía, ¿no? Entonces, este desarrollo como tal de estas características será, en este caso de su entorno, las características geométricas, ¿sí? Si hablamos de características físicas, ya entendemos como la parte de infraestructura como tal. Si ya queremos hablar más específicamente, un poco más técnicamente, ya hacemos referencia a las características geométricas. Dentro de estas características geométricas tenemos el ancho de carril, si existen o no acotamientos, obstrucciones laterales, velocidades en este caso del proyecto, restricciones para el rebase de carriles exclusivos y características de alineamientos. Aquí sobre todo vamos a tener diferentes, tal vez un poco ya más claro, por ejemplo, cuando tenemos un carril exclusivo para el transporte público, ¿sí? Cuando en algunos casos este carril exclusivo es compartido con el flujo normal, con el flujo general del tránsito de los vehículos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, existen restricciones de rebase, por ejemplo, en algunos tramos de la vía, por las condiciones tal vez que se dan, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es la velocidad del proyecto aquí? De pronto, ¿alguien conoce lo que es la velocidad del proyecto? ¿Alguna idea de pronto? ¿No? Es la velocidad máxima a la cual pueden circular los vehículos con seguridad sobre una sección específica. Lo Ya. busqué en internet ahorita. Sí, básicamente sí, es la velocidad. Gracias, esa es una de las ventajas de la educación virtual, en la cual estuvo diseñado o está diseñado el proyecto. Es decir, a qué velocidad, un rango promedio, van a circular los vehículos. Obviamente va a existir una limitación, tal vez es que es 90 kilómetros, ¿sí? Pero la velocidad con que la mayor cantidad de vehículos van a circular. Por ejemplo, en el tramo de la vía del terminal terrestre a Pascuales, ¿sí? Tal vez la velocidad del proyecto esté entre 90 kilómetros, ¿sí? O incluso hay algunos tramos que creo que superan 100 kilómetros. Entonces, pero ese es el límite máximo. Pero ya en este caso, nosotros pretender que la mayoría de vehículos circulen, un ejemplo, entre los 85 y 90 kilómetros, es a eso se lo estaríamos prácticamente dirigiendo lo que sería la velocidad del proyecto, que es más o menos a qué velocidad yo pretendo que los vehículos circulen por esa vía o por ese tramo de esa vía, ¿no? ¿Qué más teníamos? Y el tipo de terreno donde se aloja la infraestructura vial. Y en nuestro caso, como le decía, el tipo de terreno puede ser que en algunos casos van a existir pendientes, van a existir tal vez limitaciones en cumplir tal vez los radios de giro, ¿sí? Entonces, son aspectos que van a estar directamente relacionados con lo que es las condiciones de la infraestructura, ¿sí? Y dentro de las condiciones del medio ambiente, ¿sí? Como ustedes pueden mirar, he tratado de buscar imágenes que más se ajusten a lo que se está relacionando, lo que se está revisando. Básicamente son factores que tienen que ver con el estado del clima, ¿sí? En este caso con el estado del tiempo, puede ser un día nublado, un día lluvioso, puede existir poca visibilidad, presencia de neblina, derrumbes, ¿sí? Entonces, en base a ello puede estar estas condiciones también, ¿sí? Un ejemplo claro, en Quito,
en la vía Simón Bolívar, si no estoy mal, se evidencia la presencia de neblina, entonces baja ya la visibilidad y por ende también es un factor que va a condicionar la circulación continua, ¿sí? Que los vehículos tal vez mantengan a velocidades relativamente normales o velocidades que están aptas para ese tipo de vía, ¿sí? Y también tenemos lo que son las condiciones del tránsito y las condiciones de controles que habíamos mencionado. Entonces, estas condiciones del tránsito, a ver, señor Anthony, ayúdeme con la lectura. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. Claro, dígame nomás. No, es Eric que dice que le permite el ingreso. Dice. Muchas gracias. Sí, le veo que está 2 veces, creo que ya lo acepté. ¿Tiene mal el internet? Sí, tengo internet y aquí es pésimo y se va, viene, se va, viene. Bueno, no hay Disculpe. problema, no hay problema, no hay problema. A ver, ¿quién le pedía que me ayude? Anthony. ¿No está Anthony? Se lo he dejado conectado nomás. Señorita, era una señorita Jimena. Ya. Condiciones del tránsito. Se refiere a la distribución del tránsito en el tiempo y el espacio. A su composición en tiempos de vehículos como livianos, camiones, autobuses y vehículos recreativos. A la distribución direccional en carreteras de 2 carriles de 2 sentidos. A la distribución por carril en carreteras de carriles múltiples y a la familiaridad del usuario con la validad. Ay, perdón, ahí es vialidad. Déjenme le corrijo ahorita. Vialidades ahí. Algunas fallas. A ver, ¿qué entendieron entonces de las condiciones del tránsito? ¿Qué será? A ver, ¿qué entendieron? Entonces, sus palabras o las palabras que en resumen de lo que está ahí. ¿Alguien iba a hablar? Si no les hago hablar a la fuerza. A ver, señor Kevin, ¿qué entendió de la composición del tránsito? ¿Qué será entonces? Es más o menos lo que hace referencia en la intervención anterior, de que depende bastante de qué tipo de vehículos van a circular por dicha vía, qué tipo de vehículos se les va a permitir el acceso, quiénes van a poder circular por dicha vía, así que va a ser, eh, qué sé yo, si van a haber áreas verdes, si va a haber, qué sé yo, ciclovía, a eso hace referencia. Ya, sí, está muy bien. Sí, entonces eso vayámoslo ya entendiendo y para seguir avanzando. Sí, básicamente esta composición del tránsito eh, hará referencia igual a la distribución, como decía, dentro de un tiempo y dentro de un espacio, es decir, dentro de un tiempo, haciendo referencia tal vez horas pico, horas valle, donde tal vez se evidencie mayor presencia de flujo vehicular, dentro de tal vez algún tramo específico, como tal la vía, ¿sí? Y esto va a estar, en este caso, compuesto de diferentes tipos de vehículos, ya sean livianos, camiones, autobuses o vehículos recreativos. Y aquí, sobre todo en zonas urbanas, cómo esté permitido esta circulación, ¿sí? Tomando en cuenta que una zona urbana tiene bastantes restricciones en cuanto a vehículos pesados o vehículos de carga, ¿sí? De mayores dimensiones. Además de ello,
a la distribución direccional, en este caso en carreteras de 2 sentidos, o la distribución en carreteras de múltiples carriles, ¿sí? Y a la familiaridad que tenga el usuario con la vía, ¿sí? O con la vialidad. Esta parte también es muy importante, ¿sí? La familiaridad que el usuario tenga con la vialidad. Es muy diferente que un conductor que ya conoce su ruta, por donde debe circular, ¿sí? En una ciudad sobre todo grande como Guayaquil o Quito, tenga ya claro por dónde es permitido girar, ¿sí? Porque en algunos casos, ¿no? El GPS sí es un medio, una plataforma que nos guía, nos orienta, pero en muchos casos no está actualizado, ¿sí? No está actualizado si tal vez hay algún trabajo en la vía o por último no da una señal de alerta a tiempo, entonces no es lo mismo que, como les decía, una persona que ya conoce, ya está familiarizado con su ruta, a diferencia de otra persona, donde tal vez no tomó el carril para que es permitido para girar, y en últimas instancias pretende tomar el carril y entonces pretende realizar el cambio de carril o girar. Entonces, ahí es donde ya hay interrupciones o ya se presentan interrupciones y estas, por más mínimas que sean, si sean de segundos, ya generan cierta detención, ya sea parcial o de alguna manera total de los vehículos, ¿no? Entonces, va a depender de estas condiciones del tránsito, ¿no? Y si hablamos aún más ya del nuevo enfoque que se pretende en las ciudades, dentro de las partes urbanas, que tengan ciclovías, que tengan espacios para el vehículo no motorizado o espacios para el peatón. Entonces ahí hablamos ya más que no únicamente está destinado esta composición del tránsito al vehículo, sino ya está destinado también a la parte de usuarios, de peatones, de vehículos no motorizados, entonces, y que también hay que considerarles a ellos, ¿no? En este caso, cuando ya se tiene, por ejemplo, el incremento de una ciclovía, entonces prácticamente ya se elimina en muchos de los casos un carril de circulación. Entonces, si ya elimina un carril de circulación, eh, reduce su capacidad de albergar la cantidad de vehículos, ¿no? Entonces, eso tenemos que irlo teniendo muy en cuenta, tenemos que irlo teniendo muy presente. Y las condiciones de control, que básicamente hace referencia a los dispositivos que son destinados para esta función, para la función del control del tránsito, tales como semáforos, en este caso fases longitudinales de ciclo, reparación de verdes, que son básicamente el tipo de señalización que tenemos horizontal, vertical. Dentro de ello también tenemos los semáforos, ¿sí? Que es básicamente lo que le da orientación, guía al conductor o al peatón bajo qué circunstancias debe o qué acciones debe realizar o qué acciones están prohibidas de realizar, ¿no? Aquí tenemos las señales restrictivas: alto de ceda al paso, no estacionar, solo vueltas a la izquierda. Con eso podemos evidenciarlo muchas de estas señales dentro de una ciudad, sobre todo, ¿no? Donde nos orienta girar, un giro permitido a la derecha, seguir recto, no estacionar, detenerse, ceder el paso. Entonces ya viene esta serie de tipos de pictogramas de señalización. Y obviamente también aquí hace referencia a los límites de velocidad, ¿sí? A los límites de velocidad en zonas escolares, en zonas céntricas y ya en zonas donde tal vez no hay la presencia de usuarios peatones, donde se da esa tendencia para que pueda incrementar la velocidad de un vehículo, ¿no? O pueda tener cierto límite ahí. Entonces, a eso hará referencia estos 4 factores, ¿sí? Factor de infraestructura como tal vial, las condiciones medioambientales, las condiciones del tránsito y las condiciones de los controles, ¿sí? Entonces, básicamente estos 4 factores se deberán tomar muy en cuenta al momento de clasificar o dar un nivel de servicio a una vía o a un tramo, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente, ¿sí? Cuando se vaya a realizar algún tipo de
de estudio que ustedes tal vez van a realizarlo, de pronto alguien tiene incluso como tema de tesis, considerar estos 4 aspectos, ¿sí? Considerar estos 4 aspectos y no únicamente limitarse al conteo o al aforo vehicular, ¿sí? No únicamente realizar el aforo, es decir, cuántos vehículos tengo registrado en periodos de 15 minutos, luego eso en fracciones horarias, luego eso durante días, entonces ya tengo la cantidad de vehículos y sin antes haber tomado en consideración estos 4 factores, ¿sí? Lo que es las condiciones de infraestructura vial, las condiciones medioambientales, las condiciones del tránsito y las condiciones de controles, ¿sí? Entonces, eso tener muy en cuenta, muy presente, ¿sí? Y cada una de ellas tiene su importancia, tiene su relevancia, ¿sí? Eh, entonces, como les decía, tenemos estas 4 condiciones que podríamos hacer referencia y también tenemos estas condiciones base o estas condiciones ideales, ¿sí? Ingeniero, Dígame, disculpe que le interrumpe. Mi claro, compañero William dígame, Pluas me dice que le permita el acceso. William Blues. Ya. Sí, pasa que tengo aquí, ya, ahí debe estar ya, señor William. He tenido faltas aquí. Ya, a ver, y para que vayan participando, justamente, señorita Valeria, por favor, si me puede ayudar con la lectura de estas condiciones base o condiciones ideales, por favor. Listo. Es una condición óptima estándar específica de referencia que deberá ser ajustada para tener en cuenta las condiciones prevalecientes o reales. Las condiciones base asumen un buen estado del tiempo, buenas condiciones del pavimento, usuarios familiarizados con el sistema vial y sin impedimentos en el flujo vehicular. Ahí corrija al ingeniero. Sí, para que... Continúo. Sí, por favor. No, pues acá es. Por lo de que de manera general se puede plantear una condición prevalecente en función de una condición base mediante cualquiera de las dos siguientes relaciones. Condición prevaleciente igual condición base ajuste. Condición prevaleciente igual condición base por factor de ajuste. Mediante la primera relación se llega a la condición prevaleciente restando un valor ajuste a la condición base con las mismas unidades de las características o variables analizadas. Y mediante la segunda relación se llega a la condición prevaleciente multiplicando la condición base por un factor de ajuste, que generalmente es menor o igual a 1. Ya. A ver. Estas condiciones base o estas condiciones ideales hacen énfasis. Ya, ahí sí tengo el cursor. Hacen énfasis sobre todo a esta parte, ¿no? Esta partecita que les voy a subrayar ahí. Espero ustedes puedan mirarlo. ¿Sí? Las condiciones base asumen un buen estado del tiempo, buenas condiciones del pavimento, usuarios familiarizados con el sistema vial y sin impedimentos del flujo vehicular. Entonces, aparentemente, esas serían las condiciones ideales o todas estas condiciones se deberían cumplir para yo poder determinar el nivel de servicio, ¿sí? Únicamente o tomando como principal, única referencia el aforo vehicular, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando alguna de estas condiciones ya no se pueden cumplir o no se evidencian? Como el buen estado del tiempo o las condiciones del pavimento. Sí, puede ser que el pavimento ya esté deteriorado y existan baches, entonces el vehículo, ¿qué es lo que sucede con el vehículo? Es que reduce los rangos de velocidad o disminuye para pasar ese tramo, ese punto donde tal vez hay ese desperfecto en una vía o esa mala condición como tal del pavimento.
Entonces, de igual manera, sus usuarios familiarizados con el sistema vial, como les decía, en algunos tramos donde, en vías, sobre todo en Guayaquil, donde no únicamente es uno o dos carriles, son más de dos carriles. Y si, como les decía, el GPS no le orienta, tal vez previamente no tomó el carril adecuado, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Realizar una acción tal vez rápida, evasiva para tomar el carril que tenía. Entonces, estas condiciones se deben cumplir y por eso son condiciones base o condiciones ideales que deberían cumplirse para no tomar en este caso o no realizar lo que a continuación hace referencia, en donde nos dice que hay que tomar las dos siguientes relaciones, que es la condición prevaleciente es igual a la condición base menos el ajuste, en donde nos hace referencia a la condición base con las mismas unidades de las características o variable analizada. Es decir, si tal vez alguna condición no se está cumpliendo, darle algún tipo tal vez de ajuste se podría dar o de solución bajo esas mismas características, ¿sí? De igual manera, la otra condición prevaleciente, que es igual a la condición base por el factor de ajuste, en donde nos dice que es la relación que llega a la condición prevaleciente multiplicando, es decir, la condición base por un factor de ajuste que generalmente es menor o igual a 1. ¿Sí? Esto vamos a verlo más adelante para que ustedes puedan entenderlo, pero aquí quiero hacer énfasis en la parte que yo les había subrayado de color rojo, ¿no? Esas condiciones bases que en este caso asumen o asumimos que tenemos un buen estado del tiempo, buenas condiciones de la vía, que los usuarios son familiarizados y que no hay impedimentos del flujo vehicular. Entonces, o partir de ahí, partir de esas condiciones base o condiciones ideales que debería tener en este caso un tramo o una vía, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos lo que es el criterio utilizado para una identificación práctica de los niveles de servicio de diversas infraestructuras viales. Establece que se debe considerar las medidas de eficiencia mostradas a continuación. Entonces, aquí vamos a ir revisando cuál es en este caso, dependiendo del tipo de infraestructura vial, cuál es tal vez la medida de eficiencia o la que más se ajustaría, ¿sí? Dependiendo del tipo de infraestructura vial. Si, por ejemplo, tenemos autopistas, ¿sí? En el caso de las autopistas, tenemos segmentos básicos. Entonces, bueno, tenemos aquí segmentos básicos, tramos de entrecruzamientos y rampas de enlaces. Entonces, si tenemos un segmento básico, tal vez un tramo como tal, entonces, ¿cuál será la medida aquí de mayor eficiencia para poder medir este tramo o esta parte? Será la densidad, la velocidad y la relación volumen a capacidad. Es decir, la densidad, la cantidad de vehículos que tal vez se evidencian o de flujo vehicular. La velocidad, ¿a qué velocidad se encuentran? Tal vez qué velocidad permitida y a qué velocidad se encuentran los vehículos, es decir, a qué velocidad pasan tal vez, en su mayoría, la velocidad, como hacía mención hace un momento, la velocidad del proyecto, ¿sí? Y la relación volumen a capacidad, es decir, qué cantidad de vehículos tal vez se evidencian y cómo está relacionado a la capacidad que tal vez tenga ese tramo de la vía, es decir, si la capacidad más o menos está entre 1500, el volumen tal vez ya está entre 1400, entonces ya hacemos una relación que está a poco de cumplir con la capacidad máxima, ¿no? Tramos de entrecruzamiento, entonces aquí, ¿cuál es la medida de eficiencia? ¿Sí? La densidad y la velocidad. Las rampas de enlace, densidad y velocidad. Entonces, estas medidas de eficiencia, ¿sí? Sobre todo nos sirven en estos tipos de tramos o de infraestructuras
que nosotros podemos evidenciarlos dentro de los análisis, porque nos vamos a encontrar, por ejemplo, aquí en carreteras donde tengan múltiples carriles, ¿sí? Es decir, más de 2 carriles. Carreteras que tengan 2 carriles. Entonces, cuando tenemos los dos tipos, tenemos que ver cuál es la medida de eficiencia, pues cuál se ajusta mejor a este tipo de carretera. En el caso de múltiples carriles, tenemos densidad, velocidad y la relación también de volumen a capacidad. A diferencia de cuando únicamente tenemos 2 carriles, tenemos la relación o la medida mejor de eficiencia, que sería la velocidad, el porcentaje de tiempo de seguimiento, ¿sí? Entonces, estos aspectos son muy importantes, ¿sí? Son muy importantes cuando ustedes vayan a realizar un aforo y se encuentren en un tipo de determinado de vía o de tramo. Entonces, ¿cuál va a ser la medida más eficiente o más eficaz para que ustedes puedan determinarlo? ¿Qué aspecto, qué en este caso, como tal, qué medida deben privilegiar para mencionar, para estar en la capacidad de decir es de un nivel de servicio A o es de un nivel de servicio B, C, D, etc. ¿Sí? Y en las intersecciones que tenemos con semáforos o de prioridad, en este caso, cuando tenemos intersecciones con semáforos, obviamente vamos a tener aquí, o sea, es una intersección controlada. Es una intersección donde vamos a tener ya un tiempo destinado para cada carril de circulación que pueda, en este caso, circular, ¿sí? Es decir, el tiempo de verde para cada uno de los carriles. Entonces, aquí la medida de eficiencia es la demora con controles. Es decir, tal vez aquí el análisis más fundamental aquí es medir, en este caso, en función del flujo vehicular, cómo está destinado el tiempo para cada carril de circulación, ¿sí? Y tal vez analizarlo más profundamente, si tal vez es necesario incrementar los tiempos de verde o es necesario reducirlo en algún caso para algún carril de circulación, ¿sí? Porque esa es una de las dificultades, ¿no? O sea, los semáforos son instalados porque hay hay la presencia de vehículos que tal vez desean incorporarse a la carretera, a la autopista, a la vía, pero no son en mayor cantidad. Entonces, tal vez ese ciclo, esa fase que se le debe dar a ese carril no debe exceder tal vez cierto tiempo, ¿no? Entonces, para que no haya interrupciones considerables. Las intersecciones de prioridad, tenemos la demora con controles, ¿sí? Donde en este caso se da prioridad a la incorporación de cierto flujo vehicular. Dentro de arterias urbanas, ¿cuál es la medida de eficacia? La velocidad de recorrido, ¿sí? Es decir, a qué velocidad fluctúan o recorren los vehículos, más o menos, como les decía, la velocidad del proyecto, ¿no? El transporte colectivo, ¿sí? La velocidad de marcha y recorrido y el tiempo de espera. Entonces, cuando se pretende hacer, en este caso, dentro del transporte colectivo, la medida de eficacia para este ámbito será la velocidad en marcha, es decir, la velocidad a la cual está circulando, la velocidad promedio, la velocidad de operación a la que se encuentra el vehículo, ¿sí? Y esto en función del recorrido que tiene, es decir, de la distancia y del tiempo, en este caso, de espera también, que tiene dentro de cada una de las paradas o donde abordan o se bajan los pasajeros, ¿sí? Los ciclos de rutas, en este caso eventos, demoras, la velocidad y los peatones, que básicamente es el espacio primero que debe estar destinado para este tipo de peatones, los eventos, demoras y velocidad, ¿sí? Aquí entonces, en el caso cuando se va a realizar un aforo peatonal, se debe tener en cuenta el espacio, por ejemplo, de ancho de vereda que se tenga destinado para la circulación de este actor vial,
¿sí? Los eventos que tal vez existan, o sobre todo, qué tipo de negocios tal vez, o en qué sector, en qué zona se encuentra localizado. Si es una zona céntrica, tal vez podemos tal vez evidenciar la presencia de comercio, de actividades comerciales, de salud, de educación, todas las actividades. Y demoras, y de velocidad, más o menos, si es que existen interrupciones a esa circulación normal de los peatones. Estas interrupciones pueden estar dadas por igual el comercio informal, tal vez la parte de vegetación de pronto, donde esté interrumpiendo tal vez la libre circulación, ¿sí? Entonces, donde sobre todo no se evidencie que existan interrupciones, ¿sí? Eso sobre todo. Entonces, esto sí, tener muy en cuenta, tener muy presente este cuadrito, ¿no? Este cuadrito cuando ustedes vayan a realizar algún tipo de trabajo de este tipo, es decir, a foros, ¿sí? A foros donde se les pidan o donde vayan a realizarlo y donde les piden el nivel de servicio. Entonces, ¿qué aspectos o cómo van a medir la eficacia de lo que ustedes están realizando? ¿Sí? ¿Cómo van a medir la eficacia de lo que ustedes están realizando? Y no únicamente limitarse al flujo vehicular, ¿sí? No únicamente limitarse a la cantidad de flujo vehicular, ¿sí? Eh, Algo más que tenemos aquí son los segmentos básicos para autopistas, que básicamente estos segmentos básicos de autopistas son secciones de 2 o más carriles por sentido con control total de accesos que no son afectados ni por los movimientos de convergencia o divergencia en rampas de enlace cercanas o por maniobras de entrecruzamiento. ¿Sí? Esto en el caso eh, del tema de las autopistas, ¿sí? Que, como nos dice, bueno, vamos a tener secciones de 2 o más carriles, en este caso por sentido de circulación, en total serían mínimo 4, ¿sí? En donde que no van a tener o no se van a ver afectados por los movimientos convergencia o divergencia, es decir, por el tránsito que se incorpora, ¿sí? O por el tránsito que ya toma otra vía, es decir, que sale de esa vía, ¿no? Entonces, no van a verse afectados por esa parte. En rampas de enlace cercanas ni por maniobras de entrecruzamiento, es decir, como les dije, cuando se incorpora el flujo vehicular a esa vía o cuando a su vez sale ya de ahí, ¿sí? Esto significa que la operación de cambios de carril no es influenciada por la presencia de convergencias, divergencias o entrecruzamientos, sino que refleja el deseo normal de los conductores de la optimización de su eficiencia en las maniobras de rebase, ¿sí? Es decir, como les decía, cuando pretenden salir o se incorporan o cuando pretenden, en este caso, realizar alguna maniobra de rebase hacia un vehículo que tal vez está con velocidades inferiores, ¿sí? Y ahora sí revisamos lo que son ya los niveles de servicio, ¿sí? Los niveles de servicio en condiciones de una circulación continua. Bueno, vamos a tener el nivel de servicio A, el B, el C, el D hasta llegar al F, ¿sí? En este caso, para el nivel de servicio A, que no sé si estamos... Parece que esta hora solo es hasta las 7:30, ¿verdad? Si no estoy mal. Para no dejarlo un poco a medias y revisarlo, de hecho, sería la próxima clase, los 6 niveles de servicio, ¿sí? Si no estoy mal... Si no estoy mal, si dentro del horario es solo únicamente hasta las 7:30, perdón. Les pregunto si tienen dudas, preguntas, inquietudes acerca de lo que se acabó de mencionar, todo lo que se acabó de mencionar, para poder finalizar y se quede entendido hasta ahí. Por favor, pregunten lo que tal vez no esté claro, lo que tengan dudas.
¿No hay preguntas? La diapositiva número 15 la podía explicar, ingeniero. Quedé un poco con duda ahí. La diapositiva Esa, número. de las condiciones de tránsito. Ya, Esas a son ver. mismas, las condiciones del tránsito. Ya, a ver, de las condiciones del tránsito. Hace referencia sobre todo a la composición del tránsito, es decir, qué tipos de vehículos conforman ese tránsito. Y si tal vez somos también un poco más generales, no únicamente vamos a hablar dentro de la composición del tránsito de vehículos, sino también vamos a hacer referencia a los usuarios peatones, ¿sí? Porque ellos también forman parte de esta composición. Y aún más, si queremos incluirle a otros actores, también están los actores del vehículo no motorizado, como las bicicletas. Y bueno, ahora tenemos de hecho a monopatines y demás. Entonces, estas condiciones del tránsito hace referencia de manera específica a eso, a la composición del tipo de vehículos o el tipo de usuarios viales como tal. ¿Sí? Que se encuentran distribuidos dentro de un tiempo y un espacio. Es decir, dentro de un espacio, pues el lugar donde va a estar, donde se va a realizar, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, puede ser en una intersección donde tal vez se va a evidenciar la presencia de todos estos actores, de peatones, de ciclistas, de vehículos motorizados, ¿sí? Y de un tiempo, es decir, en alguna parte tal vez del tiempo se va a evidenciar este incremento tal vez de estos usuarios, ¿sí? Y donde ya se tal vez se evidencie cierto tipo de conflictos, es decir, cierto tipo de interrupciones sobre todo. Y además de ello, dentro de estas condiciones del tránsito, si ya hacemos referencia a que serán los tipos de vehículos, cómo está constituidos estos tipos de vehículos en esta parte o en esta vía, entonces también hacemos referencia a la distribución direccional, en este caso, para carreteras de dos sentidos o para carreteras de múltiples, en este caso, múltiples carriles, ¿sí? Aquí tenemos en ciudades pequeñas, ahora no únicamente ciudades grandes, sino ahora ya también ciudades pequeñas, tenemos ya la presencia de no únicamente dos carriles por sentido de circulación, sino ya incluso cuatro, ¿no? Y la familiaridad que tiene el usuario con la vialidad, es decir, si ya tal vez previamente realizó un viaje, realizó ya un recorrido, ya conoce la ruta, ya conoce la vía, ya no va a estar propenso a sufrir mayores detenciones, ¿sí? Es decir, ustedes, un ejemplo claro, cuando van a otra ciudad, ¿sí? Bueno, primero estamos mirando, ¿no? ¿Qué sentido de circulación tiene? Dónde está tal vez un cruce cebra, ¿sí? Un paso cebra para poder circular, para poder dirigirme, para poder cruzar la calle, ¿sí? Entonces, todo eso va a influir. Si es que en los peatones influye, imagínense igual en los vehículos, en los conductores, cuando no están familiarizados, cuando no conocen, ¿sí? Y aquí viene igual. En nuestro país, ciertos tramos que tienen características tal vez a veces únicas, de hecho, ¿sí? Ciertos tramos que tienen características únicas. Aquí siendo un poco más extremos, sobre todo en vías que conectan provincias, ¿sí? Tenemos las denominadas las curvas de la muerte, con la curva del diablo, ¿sí? Que hipotéticamente a veces se las llama, pero que un usuario que tal vez ya conoce, ya sabe que ese tramo tiene cierta peligrosidad. Asimismo, otros usuarios que no conocen, no están familiarizados, entonces están propensos a tener algún tipo de eventualidad. Lo mismo ocurre en las zonas urbanas, tanto con los conductores, los vehículos,
como con los peatones, ¿sí? Cuando no están familiarizados, tienen tendencia a disminuir, a detenerse, disminuir su velocidad, a detenerse, y por ende ya generan cierto tipo de detención para los usuarios que vienen detrás, ¿no? Entonces, sobre todo a esa parte. Y las condiciones de controles, pues, hace referencia a los dispositivos que se tienen para el control, en este caso del tránsito. Tenemos lo que es la señalización horizontal, la señalización vertical, ¿sí? Los agentes, bueno, los agentes también de tránsito entrarían como miembros o como que ayudan al control del tránsito, y los semáforos. Entonces, son en este caso dispositivos que le ayudan al conductor y al peatón a dar orientación, a dar información de ciertas acciones que están permitidas o ciertas acciones que no están permitidas, o ciertas alertas, cierta información de qué es lo que puede pasar más adelante de la vía, ¿sí? O qué es lo que pasa si tal vez no cumple con esas señales, en este caso regulatorias, ¿no? Entonces, no sé si ahí quedó un poco más claro. Me avisan nomás, me dicen, no, no pasa nada. Si es necesario, se vuelve a, a explicar. ¿Se entendió, Marco? Sí, ingeniero. Sí, se quedó claro ya. ¿Quién Ya más le tiene, quién más tiene compañero, alguna duda? A ver, dígame, dígame. compañero Freire dice que le permite el ingreso, me dijo. Sí, ya la habilité este momento. Pasa que justo como cuando se amplía la pantalla, eh, ¿cómo se llamaría esto? Existe la barra donde sale, bueno, yo les puedo visualizar a algunos, ¿no? Y justo se ubica para quien aceptar debajo de esta barra. Entonces, por eso tengo que a veces estarle moviendo esta barra. Por eso a veces mi mirada a veces está abajo o está arriba, porque es a donde yo en este caso les visualizo. ¿Sí? Bien, preguntas. ¿Quién más tiene de pronto alguna pregunta? ¿Sí quedó claro estas condiciones prevalecientes? ¿Sí? ¿Sí quedaron claras? A ver, ¿quién no ha participado hoy día? No le he escuchado. Señorita Mayerlin creo que se conectó un poco tarde. Bueno, a ver, William Plúa, sí, escuchó toda la clase, William. Ingresé tarde, ingeniero, por el motivo que venía viajando. Pero sí entendió las condiciones prevalecientes. William, a ver, una de ellas, hábleme rápidamente de una de ellas. De cualquiera, la que usted guste. William, se fue William. Sí, ingeniero. A ver, de cualquiera de esas 4 condiciones, rápidamente un pequeño resumen, rápido. Está William. A ver, ¿quién desea dar un resumen rápido de una de esas 4 condiciones? Cualquiera, la que ustedes deseen. De la infraestructura vial. Ya, bien. Dígame. O sea, es un conjunto de elementos que permite el desplazamiento de los vehículos en forma confortable y segura. Sería. ¿Qué hacía referencia a la infraestructura vial? ¿A qué hacía referencia? Tal vez más directamente, ¿no? Para que se entienda y entiendan ustedes. ¿Qué hacía referencia sobre todo?
A ver, a usted mismo, William. ¿Alguien que le ayude? La infraestructura vial es todo lo que está conformado en la vía, pues, ingeniero. La carretera, el camino. Ya, las características. ¿Qué características eran? ¿Características de qué, ingeniero? De la infraestructura vial. Ujú. Las características físicas, ¿sí? O geométricas también. Sí, eso, por favor. Ya, a ver. ¿Tienen más preguntas? Igual esta información, como ustedes saben, yo les comparto ahí a la plataforma y ya les voy a subir. ¿Sí? Bien, entonces, como es el cambio de hora, vamos a tener un pequeño receso, una pausa, que vayan a tomar agua, a comer un alimento, lo que ustedes crean necesario. Y 7:50 estaríamos nuevamente conectándonos para continuar con la hora de finanzas del transporte. ¿Les parece? 55, ingeniero. No, hoy día nos conectamos tarde. A ver, bueno, 53 para darles 10 minutitos exactos. Sí, todos, por favor, entonces. Listo.